Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, martes, jueves y viernes, de 6 a 7 de la tarde, nos podéis seguir. Que, como siempre, pues mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Y bueno, dicho todo esto, vamos a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Vanessa Vacas, que hace constelaciones fluviales. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Paloma Barranco, que es terapeuta holística. Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Un placer. Y Inma Shari, que es artista, escritora y coach. Inma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Pues me alegro, buenas tardes. Porque para mí es importante también que lo paséis bien. Así que bueno, si estáis listas, vamos al tema que como siempre es fantástico. Y es, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué la gente se comporta conmigo de cierta forma? Me refiero, con nosotros hay muchas personas que no entienden por qué los demás, la familia, los amigos, la pareja, nos trata según cómo. A veces mal, ignorándonos. Y hoy vamos a ver todo esto, por qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a empezar por una pregunta sencilla. ¿Por qué creéis que las personas que están a nuestro alrededor nos tratan de una u otra forma? Inma. Wow, me encantó la pregunta, ya te lo comenté, me gustó mucho y aparte, estando en el mes Libra, es un acierto, de verdad, que empecemos a hablar de las relaciones, y empezar a analizar sobre todo esto, porque hay personas que en determinados momentos nos tratan bien, mal, y bueno, desde el coaching lo que haría sería analizar, sobre todo una por una, porque no siempre es culpa mía, no siempre es culpa del otro, y encontrar el balance entre qué parte de responsabilidad tengo yo y qué parte de responsabilidad tiene la otra persona. Pues puntos importantes los que estás tocando y los vamos a desarrollar todos. Vanessa, ¿por qué nos tratan de una u otra forma? Bueno, yo creo que es muy importante, acuerdo con mi compañera, pero desde qué lugar los vivimos nosotros. O sea, de qué manera estamos nosotros, qué relación tenemos con nosotros mismos para que de fuera nos estén mostrando ese conflicto o estar bien, estar mal, o una pelea o ira, o por qué nos está mostrando eso. Y sería muy interesante, primero, en mi opinión, revisarlo en nosotros. Bueno, ahí nosotros tenemos mucho que ver y vamos a ver ahora por qué lo decimos, ¿no? Paloma, ¿tú qué piensas? ¿Por qué te tratan a ti de una forma o de otra, dependiendo? Pues mira, yo haría una síntesis entre mis dos compañeras y diría, como dice una ley del Kybalión, que lo mismo que es dentro es fuera, ¿no? Entonces, cuando alguien nos trata de una manera, nos está dando información sobre algo que pasa dentro. Tanto como si lo permitimos, como si lo estamos atrayendo para dar ese pasito hacia una evolución nuestra, ¿no? Personal. Entonces yo todo lo interpreto como información sobre mí misma. No creo que haya un fuera. Pues por ahí van los tiros, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Pero lo más curioso es que muchas veces estas mismas personas no tratan a todos igual. Me refiero, a lo mejor a nosotros nos tratan de una forma y después otras personas las tratan de una forma completamente diferente. Y claro, es un poco caótico, ¿no? El darte cuenta que porque esa persona la tratas amablemente y a mí me falta ese respeto, ¿no, Inma? ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que creo que todas al final acabaremos más o menos en el mismo punto, ¿no? O sea, lo principal es el trabajo interior, empezar a analizar qué es lo que esa persona me está mostrando de mí. Empezaríamos, por lo menos yo desde el coach empezaría a trabajar esto. ¿Qué es lo que esa persona, analizaríamos, qué me está mostrando? Si me está mostrando, claro, es ver qué parte de ti se te está activando, porque se te puede estar activando, que se me activa el ego, se me activa el rencor, la rabia o una furia, ¿no? Dependiendo del trato. En ese momento se me activa
pues el enfado, o si son personas más tímidas, a lo mejor se activaría el resentimiento, bueno, habría que ver sobre todo qué es lo que se nos activa cuando estamos interactuando con esa persona. Ok, pues suena muy interesante y además muy en la línea. Porque claro, para que nos entiendan los oyentes, Vanessa, es como si de pronto una persona es súper simpática en sociedad, ¿no? En familia, y con nosotros es agresiva. Y dices, vale, ¿pero por qué? Porque algo le estamos mostrando a ella también. ¿Qué le estamos mostrando nosotros? ¿Qué le activamos a la otra persona que se muestra así con nosotros y con el resto no? Entonces ahí también yo creo que hay que separar, ¿no? De, bueno, yo a ti te activo esto, a mí no se me activa nada, viene a ser tu problema, no el mío. Entonces es también como dejarle a esa persona que haga su recorrido si a ti realmente no te resuena. Si te resuena, tenéis el mismo. No, está clarísimo que, a ver, todo lo que pasa es completamente necesario, ¿no? Más allá de que nos guste o no nos guste. Lo importante aquí es llegar a la conclusión de por qué pasa esto, hacerse consciente y ver que tú también tienes la capacidad de cambiar muchas cosas, ¿no, Paloma? Porque claro, si una persona que se comporta de cierta forma con otras personas se comporta de una en especial con nosotros, algo tendremos que ver, ¿no, Paloma? Claro, bueno, pues yo vuelvo a un poquito a lo mismo de que cada uno va resonando, tiene una información y resuena con eso, entonces eso es lo que atrae también. Pero yo también quería añadir esta frase que para mí es esencial de conócete a ti mismo, porque el problema yo veo que cuando no sabemos lo que somos y quiénes somos, podemos dar mucho poder a eso que los otros nos dicen, ¿no? De nosotros mismos o cómo se comportan. Cuando tú sabes qué eres o qué necesitas o dónde estás, lo que viene del otro a lo mejor simplemente es, bueno, a ver, voy a escuchar este mensaje, ¿no? A ver qué me trae. Pero yo no, a lo mejor no tengo nada que ver con eso, puedo verlo en el otro y ya está, ¿no? Entonces, creo que eso sería también una buena clave, ¿no? Que es, ¿quién soy yo? Pues sería importante, porque aquí viene, claro, cómo te tratan, tiene mucho que ver cómo tú mismo te ves o te valoras, ¿no, Inma? Yo creo que es proporcionalmente asociado a esto, ¿no? Sí, con cierto tipo de personas. Yo siempre lo que intento es analizar todo, o sea, analizar, por eso ayudo mucho a la persona a que de todo su entorno, que identifique, o sea, en ese momento si tiene conflicto con alguna persona, si es con alguna persona, si es con todas, sobre todo cuando empezamos de cero, es, a ver, me dice la persona, bueno, es que yo soy, cuando entro a un sitio o en una nueva empresa, siempre me acaban haciendo moving, bueno, vamos a ver, hay que analizar por qué. Porque si estás repitiendo un patrón de que voy a una empresa, siempre me hacen moving, tendríamos que ver si el problema lo tiene solo esa persona, con su carácter, con su forma de ser, o sus creencias limitantes, su árbol familiar, bueno, habría que ver mucho. O si está atrayendo este tipo de situaciones, vale, por un lado sí que va a aprender, pero por otro lado habrá que ver esas personas que se enfrentan a ella, qué es, como lo ha comentado Vanessa, qué es lo que esa persona tú le estás reflejando. Claro. Porque a veces no todo va a ser tu trabajo interior, también hay que equilibrar en, bueno, a lo mejor esta persona sí que yo le estoy reflejando algo que le mueve, que le moviliza, que le, bueno, no sé, le puede dar coraje, le recuerdas a alguien de su árbol también o de sus creencias limitantes. Sí, a su suegra, a su... Obviamente tenemos mucho que ver, ¿no? Pero claro, es que, aunque sabemos que siempre hay un aprendizaje implícito en todas las experiencias por las cuales pasamos, pues igual es interesante que nos demos cuenta que al final el cómo nos traten, porque muchas veces esto es algo que se repite, Vanessa, o sea, no solamente una persona nos trata así, es que vemos que se repite y dices, vale, ¿qué estoy haciendo mal para que la gente me ignore o no me respete o no tome en cuenta lo que estoy diciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Vale? Yo no lo diría a lo mejor ya como qué estoy haciendo mal. O sea, qué es lo que no estoy haciendo. Estoy completamente convencida que cuando se te presentan situaciones así es porque estás despertando y es como que la vida te lo va poniendo para tú ir resolviendo.
Te queda un poquito de ira, te voy a presentar a una persona que te la va a sacar entera. Entonces, ahí es donde tenemos que, ¿cómo lo hacemos? Ya nos ponemos a su misma vibración, a su mismo nivel, o nos paramos, nos ponemos aquí en el ahora y venga, vamos a resolver, cómo lo resuelvo y desde dónde. Un punto muy importante, que yo lo trabajo muchísimo, es en el lugar en el que estás colocado. Lo que tú hablabas, ¿no? De las diferentes personas. Es que me pasa lo mismo, pero con esta, con papá, con un hermano, con una tía y con un amigo. O sea, ¿estás realmente colocado en tu lugar de hijo? ¿O estás colocado en tu lugar de padre? Y entonces, ¿cómo coger el conjunto de todo, lo igual en lo diferente? Y desde ahí empezar a trabajar en ti. Pues así es, ¿no? Porque claro, si esto pasa con una persona solamente, pues igual es esa persona, ¿no? Que es su carácter. Pero cuando esto, como muchas veces pasa, se repite, Paloma, yo creo que tiene mucho que ver con cómo tú te estás reflejando, ¿no? Cómo tú te estás viendo y el mensaje que estás mandando. Mira, yo esto lo que, o sea, bueno, claro, yo siempre trabajo desde eso, desde verte a ti mismo, porque para mí mi forma de afrontar la vida y de verlo es eso, ¿no? O sea, no hay un otro, es todo el tiempo te estás relacionando contigo mismo. Entonces, el tema es, nosotros solo podemos reproducir lo que conocemos, solo podemos vivir lo que ya conocemos, porque así funciona nuestra mente. Entonces, claro, yo me voy a esos momentos de la infancia, ese árbol genealógico, esa información que tú ya llevas, que tú reproduces en tu vida actual para superar esto, ¿no? Si tú tienes la conciencia, si tú pones conciencia, lo puedes superar. Si tú lo identificas con el fuera, porque me tratan así, porque no sé qué, entonces ya estás como tirando el gol fuera, ¿vale? Entonces yo creo que es eso, la vida te lo trae para que tú veas qué información has vivido y, bueno, qué quieres hacer con ella. Entonces ese es el trabajo que pues nosotras nos encargaríamos, ¿no? De ayudar a las personas. ¿Qué quieres hacer con esto? Pues entramos ya en tema un poquito más profundo, y yo estoy totalmente de acuerdo, no hay otros, pero también hay que recordar que todavía no estamos en etapas de conciencia que nos permitan ver esto. O sea, estamos en 3D, aquí en tierra, aquí hay que trabajar y hay que estar conscientes que aunque en realidad a nivel universal no hayan otros, somos muchos todavía, por lo menos hasta que nos demos cuenta que no es así, ¿no? Entonces, entramos en tema. ¿Cuál es mi responsabilidad y cuál no lo es? Porque claro, aquí muchas veces pasa de que yo me siento responsable de cómo me tratan los demás. Y además me siento culpable. ¿Y esto es así o no es así? Bueno, claro, sí. Dependerá un montón de las creencias limitantes que ya tenga esa persona de origen. Entonces, si ya en su cuna familiar ya le han hecho sentir culpa bueno, es que yo hago, mamá se porta mal contigo porque tú eres un niño malo, no te doy esto porque no me ayudas. Claro, es que ahí va a depender mucho de esa creencia limitante con la que la persona ha nacido. Entonces, cuando esa persona se tiene que enfrentar a la sociedad, a abrirse al mundo, claro, ya no va de vacío, ya lleva un chip, porque para mí el cerebro es como una computadora biológica, la cual se programa y también se desprograma. Entonces, si ya va con toda esa programación al mundo, evidentemente va a empezar a hacer reflejos, y la madre lo castigaba bastante, luego sí que va a sentir culpa de que el comportamiento de fuera es suyo, o sea, es que se merece que se lo traten así. Pero claro, también estamos hablando muy en general, o sea, esto habría que especificar porque yo, bueno, es que cuesta así hablar en tan general cuando es algo tan personal y tan puntual para cada uno, ¿no? Por eso es importante, y vamos a llegar yo con una conclusión de que finalmente, pues quizá ni es nuestra responsabilidad, ni por supuesto es nuestra culpa, ¿no, Vanessa? El hecho de cómo nos traten. Si bien es cierto que tenemos parte de esa co-creación, no es nuestra responsabilidad cómo los demás nos traten. Hasta cierto punto, en mi opinión.
Es lo que hablaba antes. Si a ti te resuena, si a ti te molesta, si a ti te cambia tu estado, sí que es tu responsabilidad. No el cómo ellos te traten, sino cómo tú lo trabajes o cómo tú lo sientas o cómo tú lo hagas. Ahí yo, por ejemplo, lo primero que miraría, después de todo lo compartido por las compañeras, es el apego. El apego que tenemos a las personas, a las cosas, el trabajar el apego profundamente en nosotros. Y luego el sentir esa culpa también es desvalorización. Sí. ¿No? ¿Qué valor nos damos? Claro. Entonces, sí que es nuestra responsabilidad, pero no con los demás, sino con nosotros mismos. Claro, pero ahí son dos temas totalmente diferentes, Vane. Porque uno ¿es mi responsabilidad cómo los demás me tratan? Ese es uno. Y después ¿es mi responsabilidad cómo decido yo sentirme respecto a cómo los demás me tratan? Son temas muy parecidos, pero son completamente diferentes. Entonces, el punto ahora es, Paloma, ¿es mi responsabilidad cómo los demás me tratan? Para mí yo soy, o sea, me lo tomo así un poco como, soy más o sí o no, y para mí sí. Para mí nuestra vida es nuestra responsabilidad, o sea, todo lo que nos sucede en nuestra vida es responsabilidad nuestra. Pero una cosa, a mí me gusta mucho el tema culpa. Es algo, es una palabra que yo es que borraría de esto es un término que nos han incrustado dentro y es una forma de manipulación a nivel emocional muy fuerte, y yo el tema culpa la sustituiría por responsabilidad. Una persona se hace responsable de su vida, de sus actos, de lo que le viene, y entonces con eso puede hacer algo. Con la culpa es muy difícil hacer algo. Totalmente. La culpa es como no estar en el presente. Entonces, yo este término lo quitaría de nuestras vidas porque es un peso muy grande para nosotros. Pues totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, hemos hecho algún programa sobre la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Yo en este caso, yo estoy seguro de que lo que los demás hacen hacia nosotros no es nuestra responsabilidad. Además, no tenemos que convencer a nadie. Tú eres igual con 100 personas y cada persona se va a comportar diferente contigo. ¿Por qué? Si tú estás siendo igual con las 100 personas. Porque cada quien al final elige cómo quiere ser con alguien. O sea, yo puedo ser una persona pasiva, ¿no? Con 50 personas y hay 30 que me tratan bien y hay 20 que me tratan mal. Porque soy pasiva. Y entonces, o sea, hay que diferenciar mucho entre lo que nosotros hacemos y lo que los demás hacen. Entonces, lo que hacen los demás con nosotros, para con nosotros, es decisión de cada uno. Ahí entra lo que decía Vanessa. Ahora, lo que yo voy a hacer con lo que los demás hacen conmigo, ya es mi responsabilidad. Y es mi responsabilidad lo que yo hago con los demás. O sea, si yo a una persona la trato mal, bien, regular, le falto respeto, es mi responsabilidad. O sea, lo que yo no puedo es decir, vale, pues como yo soy así, justifico que esa persona sea así conmigo. No, porque yo soy así y hay otras personas que no son así conmigo. Y esto es importante porque si no, entra mucho la culpa y la responsabilidad de me tratan así porque yo soy de esta forma. No, perdona, te tratan así porque ellos deciden tratarte así. Aunque sí es cierto que sería interesante, Inma, ver qué hay en tu comportamiento que hace que esas personas decidan tratarte así. Eso es otra cosa. Pero al final que quede muy claro, o sea, tú no eres ni responsable ni culpable de cómo los demás te tratan, ¿no, Inma? Bueno, es que, claro, lo que planteabas es, en tu caso, es una persona que está tranquila, que sabe que le gusta su personalidad. Como has dicho, pues si yo soy pasivo, pues es mi forma de ser, a mí no me molesta, no me está haciendo ningún tipo de movimiento interno, estoy tranquila, no tengo problemas ni de salud, ni de relaciones. Aquí eso está bien, pero el problema es cuando la persona se siente mal. Empieza a sentir, pues eso, todo este tipo de enfado, de resentir, que sobre todo las personas más tranquilas pues son más del resentir. Entonces, ahí es cuando, si a ti te mueve, entonces sí que hay un trabajo que hacer. En tu caso, como has comentado, bueno, si yo soy pasivo y la persona está molesta, entonces sí que es la persona a la que se tiene que mirar qué es lo que le pasa. Pero si no, claro. Si tú estás tranquilo, no hay nada que hacer. O sea, eso es una cosa que
no vas a trabajar, no te motiva, no te molesta y sigues para adelante. Claro, el problema es eso, es si se activa algo, si te empiezas a tener preocupación, si empiezas a no conformarte con el trato que te están dando. Entonces ahí es cuando vienen los problemas. Obviamente, ya cuando te das cuenta que como tú lo estás trabajando, como tú lo estás viendo, te está afectando, obviamente hay algo que trabajar. Pero claro, seguimos hablando de por qué la gente nos trata como nos trata. Y aquí hay una parte importante, más allá de que te sientas responsable o culpable, que estamos viendo que no lo eres, Vanessa, también las señales, me refiero, el que tú seas cómplice de alguna forma de ciertas actividades o formas de tratarte es importante. Me explico. Si tú una persona, como empiezan los maltratos muchas veces, ¿no? Te levanta la voz, te grita, te trata de una forma que no te gusta y tú en vez de exteriorizarlo, comentarlo, conversarlo, te callas, claro, quizá estás mandando un mensaje que no es el que tú quieres que llegue, ¿no, Vane? Pues en ese caso, justo que acabas de decir, estás haciendo contigo lo que la otra persona te está mostrando. Te estás maltratando en el otro polo. No te grita, tú te callas. Entonces ahí es cuando acuerdo con las compis, ¿te resuena? O sea, si una persona está tranquila y viene uno y le grita y ella no tiene esa mala vibra o esa baja vibra, bueno, pues va a decir, pues mira el chalao este, como grita, ¿no? Pero si tú tienes esa dinámica en ti, si tú tienes que trabajar algo del maltrato en ti, vas a hacer eso, o le vas a gritar tú también, o te vas a ir al polo opuesto, que es callarte. Entonces, sí, o sea, es darle a cada uno su responsabilidad, pero cuando te pica hay que mirar, porque si no te va a venir peor, y ya no es toda esa gente, unos me dicen y otros no, y otros, es tú, ¿te resuena? Dale, algo tienes. Sí, es importante esto, porque hay mucha gente que en los talleres cuando vemos estos temas me dice, Santi, es que, ¿por qué me siguen tratando así? Y claro, cuando nos vamos a la profundidad de lo que está pasando, te das cuenta que, si bien no son responsables, porque cada quien estamos viendo que es responsable de lo que hace, sí es cierto que si tú estás siendo cómplice activo de cosas que no te gustan, pues estás permitiendo cosas que precisamente no quieres pasar, ¿no, Paloma? Sí, y bueno, el tema es que cuando nosotros atraemos a nuestra vida situaciones que no queremos pasar o que consideramos como negativas, digamos, yo creo que eso es bueno, yo vuelvo sobre mi criterio, ¿no? A veces nos sentimos cómodos en esas situaciones porque es lo que conocemos, a lo mejor nos han maltratado en muchas situaciones de nuestra vida y nosotros pues reproducimos ese maltrato. Entonces ahí sería la cuestión de igual no sé poner mis límites, igual no, o sea, me maltrato yo a mí misma, ¿no? Y me maltrato a través del otro. O sea, en el fondo, para mí mi forma de ver es gracias por mostrarme cómo yo me maltrato. O sea, entonces eso es también, como dice la compañera, es total. O sea, yo pienso que lo que te toca, lo que te mueve, son partes tuyas que te las está mostrando el otro, simplemente. Entonces, si al otro lo dejamos de estigmatizar y pensamos, vale, ¿qué es el trabajo que yo tengo que hacer? Gracias al otro. Yo al otro le daría las gracias incluso. Claro, eso es así, Paloma. De hecho, lo hemos visto en muchos programas, ¿no? Que al final todos somos compañeros de reparto. O sea, el malo, el bueno y el feo, como la película, ¿no? Todos somos compañeros de reparto y todos nos estamos ayudando. Ahora, si ya te das cuenta de esto y quieres tomarte un descanso y decir, vale, ya lo he aprendido, ya lo entiendo, ya no me tenéis que putear más, de verdad, que ya lo he entendido. Sería interesante saber que tienes la opción, Vanessa. ¿Quieres comentar? Genial. Eso porque lo he dicho muchas veces, en plan de, por favor, que yo creo, pero si te lo vuelven a mostrar es porque no lo has aprendido. Eso es. Si te lo vuelven a mostrar es porque todavía está ahí. Eso es como cuando te quejas de... Yo siempre voy a los chicos, ¿vale? Ahora pues la educación consciente, lo intentas hacer lo mejor que pueda y viene es que mis hijos me siguen gritando y tú qué les dices, ¡cállalos ya! Claro. Pues si te vuelven a hacer es porque no lo has aprendido del todo. Entonces va a venir una y otra vez hasta que lo aprendas. De hecho,
¿vale? Si hilamos más fino, yo no sé si se va a seguir repitiendo porque te afecte o precisamente para que te des cuenta que ya no te afecta. Porque las situaciones, a mí hay situaciones que me pasan, que me siguen pasando, pero como no me afectan, me da exactamente lo mismo. Que sería el punto donde sería interesante llegar, ¿no? Cuando esas situaciones se repiten y tú dices, mira, pues si él quiere, pues adelante, ¿no? A mí no me afecta lo más mínimo porque decido que no me afecte. Y aquí viene una parte importante, Inma. Para las personas que están en estas dinámicas, que ya están reconociendo que seguramente hay un aprendizaje, pero que en cualquier momento pueden decir, ya basta, ya estoy aprendiendo, podemos cambiar, por supuesto que podemos cambiar cómo la gente nos trata, ¿no? Porque si a mí una persona me trata agresivamente y le digo, momentito, ¿por qué? ¿De parte de quién? Relájate, seguramente no me siga tratando así, ¿no, Inma? ¿Podemos cambiar esto? Sí, sí. De hecho, bueno, desde el coaching ayudamos a las personas a poner límites y sobre todo a enseñar al otro cómo quiero que me trate. Una vez que ya has encontrado los puntos, una vez que te los has creído, los has meditado, has trabajado en ello, que cómo quieres que te relacionen, que sientas que te lo mereces, porque eso es lo que hablamos de la autoestima, que muchas veces pensamos que no nos merecemos que nos traten bien, porque es bueno, tampoco le puedo pedir mucho, ¿no?, a la otra persona, y sí, o sea, puedes pedir, porque igual que tú estás dando, también puedes pedir, claro que sí. Cuando te has creído ya todo eso, en ese proceso, entonces vas a tener que elegir de todas esas personas con las que estabas en conflicto, con cuál quieres trabajar y con cuál se va a dejar trabajar para que tú le ayudes a que te trate como tú quieras. Luego estará la persona que no va a querer, no va a querer. Entonces ahí tú tienes la decisión de ¿qué hago? O sea, si es una persona del trabajo, por ejemplo, o de la oficina, probablemente no vas a poder hacer nada, pero sí, yo sí que creo que cuando uno cambia, el entorno cambia, porque estamos creando realidad. Y los que quieran aceptar, pues poquito a poco habrá que ayudarlos a que nos traten, pero claro, es intenso, es un trabajo porque tú no puedes bajar la guardia. Claro que sí. Ahí lo vas a notar quién realmente acepta y quién no va a aceptar tu cambio, no lo va a aceptar. Pero también ahí es muy importante, que es algo que todavía nos cuesta mucho trabajo, la comunicación, porque muchas veces se dan situaciones de este tipo que las demás personas ni siquiera saben que nos están afectando. Sí. Claro, y si no se las dices, oye, mira, a mí no me hables así, porque no me gusta. Claro, si no hay una intervención un poquito más activa, claro, muchas veces las otras personas ni se enteran. Y yo conozco muchas personas que volvemos a lo mismo, que a lo mejor son de cierta característica con la mayoría, pero luego hablas con ellos y dices, mira, con los demás me da exactamente igual como seas. A mí no me hables así. Y cambian. ¿O no, Paloma? Sí, sí, bueno, este ya sería tener el tema de los límites ya incorporado, ya ahí le estás poniendo un límite a la persona, pero sobre todo yo me encuentro sí con muchas situaciones en las que, bueno, a ver, vivimos todo el tiempo interpretando la realidad, interpretando a los otros y dando por supuesto que los otros se comportan, piensan y deciden igual que nosotros. Entonces, claro, si una persona te habla de cierto modo y tú no estás bien relacionado con ese modo, lo que sea, tú ya interpretas que esta persona, Sin embargo, si tú desde un lugar neutral te comunicas con esta persona en plan, mira, yo me siento de esta manera cuando tú haces esto, porque además es yo me siento cuando tú haces, o sea, no es que tú me haces sentir, ¿no? Que este también es un clásico. Yo me siento así cuando tú haces eso. Hay muchas veces que la otra persona se sorprende enormemente y te dice, ostras, o sea, es que, pues, y ahí también... Eso en tema comunicación, ¿no? Yo veo que si tú te comunicas desde el corazón, que también es un trabajo muy importante, desde yo me siento de esta manera, el otro muchas veces pone oreja y se da cuenta de que no era su intención esa. Entonces, por eso es importante, Paloma, por eso la comunicación. Pero es cierto que en este tema, que pasa tanto, porque es un tema muy recurrente, ¿no? El que tú te sientes de alguna forma mal, inclusive con tu propia familia, con tus amigos, que dices, pero ¿por qué hablo y no me hacen caso? ¿No? Es que no entiendo, o sea, a lo mejor el otro está diciendo cualquier estupidez y todo el mundo está pendiente. Y yo hablo y es como si no existiera, ¿no? Y son cosas que realmente se repiten mucho. Ya no hablo de situaciones mucho más extremas.
Entonces sí, es importante primero que te des cuenta que la responsabilidad es del otro, pero que si se está repitiendo un patrón, tienes que revisar, ¿no? Siempre hacia adentro, ¿no, Vanessa? Porque precisamente el mensaje que estás mandando quizá no sea el que tú quieres que llegue. Como dices, muy importante la comunicación. De acuerdo completamente con Paloma. Y fíjate lo que he sentido. Es cuando tú dices yo siento cuando tú, ahí te estás haciendo responsable al 100% tú de ti. Y yo creo que eso es lo más importante. El primero, escucharte a ti, el comunicarte contigo, y luego así de esa manera vas a poder comunicarte fluidamente y desde el amor y desde el orden con la otra persona. Igual la otra persona puede cambiar o no puede cambiar, pero tú por lo menos, yo creo que ese es el recorrido que hacemos y cuando lo hacemos es cuando lo transformamos y lo sanamos. O sea, en el momento que tú haces ese recorrido a tu interior, hacerte responsable, es cuando ya te va a dejar de afectar como la otra persona te hable. Te puede seguir gritando y tú no escucharlo. Claro, cuando ya llegas a ese nivel, ¿vale?, de conciencia, obviamente te la suda lo que digan los demás, ¿no? Porque te das cuenta cómo funciona todo esto. Pero hasta que eso pase, que aún nos falta mucho, hay que entender que, aunque no es nuestra responsabilidad y, por supuesto, no es nuestra culpa como los demás nos traten, tenemos que tomar una forma más activa, con comunicación, con transmisión, obviamente, porque si no, no hay entendimiento. Y bueno, sabiendo que al final el otro puede aceptar o no. Me refiero, si a mí no me gusta cómo me trata, yo se lo digo y me sigue tratando de la misma forma, bueno, o me separo o ya veré qué hacer, pero entendiendo que obviamente no es mi responsabilidad. Pues muy interesante el tema, pero vamos a presentarnos para que la gente os conozca, sepa dónde contactaros, qué hacéis, cómo trabajáis, y después vamos con dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Inma, ¿qué dices? ¿Empezamos contigo? Sí, perfecto. Pues bueno, yo soy Inma Sharif, soy escritora, tengo 2 novelas publicadas, también tengo un libro para colorear mandalas, soy artista plástica, pintora, soy muchas cosas. Me gusta mucho lo que es la parte creativa, estoy dando clases de danza de Bollywood, danzas indias, y me dedico también al coaching. Al coaching lo enfoco más en la parte creativa. Hacemos mucho hincapié en ayudar a pensar a la persona y la ayudo a pensar a través de muchos esquemas, mucha arteterapia, y sobre todo para que se enfoque en sí mismo, pero a través de la canalización y de la creatividad. Entonces, Inma, la gente que nos está escuchando, porque a veces nos liamos un poco, ¿no? ¿En qué momento se puede buscar? ¿Cuando se sienten mal emocionalmente, psicológicamente? ¿Cuando quieren encontrar respuestas? ¿De qué forma los puedes Sí, bueno, como toco también la parte de energías y terapias energéticas, bueno, sobre todo las personas que contactan conmigo, en mi caso siempre son personas que están en un punto límite, bastante límite, cuando están tomando ya decisiones bastante serias en sus vidas, están en un punto muy crítico. No sé si también coincidiremos con las compañeras, pero suelen ser personas que están ya en un punto crítico, pues que tienen que mudarse, o tienen que dejar la pareja, o tienen que cambiar de profesión, pero momentos bastante angustiosos. Y luego personas que están en vacío espiritual, un vacío existencial. Esos suelen ser más o menos los perfiles que trabajo. Sí, qué curioso, ¿no? Por eso las zonas de confort del ser humano son tan peligrosas, ¿no? Porque te instalas ahí, por mal que estés, y no das pasos, a no ser que estés muy jodido, ¿no? Que mirándolo inteligentemente, pues no tendría que ser así, ¿no? Pero es así, es la realidad, ¿no? Y es necesario. Es así. Ese momento, creo, es un momento de conciencia. Quizá no saben exactamente qué les pasa, pero saben que no pueden continuar como están. Eso sí. O sea, lo que llamamos ese vacío espiritual, ni siquiera saben que es un vacío espiritual. Pero mucha gente viene y no es nada espiritual, no ha hecho nada, ni meditación, ni siquiera creen en que haya vida después. O sea, pero saben que les pasa algo, que necesitan un cambio. Ok. ¿Y trabajas más a nivel individual, grupos, te da igual? El coaching lo trabajo individual, online, lo hago siempre online. Y a veces, bueno, a veces sí que también tengo sesiones particulares presenciales. Perfecto. Inma, ¿y la gente que quiera curiosearte, contactarte, dónde puede hacerlo? Sí, tengo una página web, inmashari.com. Ok, ahí tienes toda la información. ¿Instagram sí, ahí están tienes los correos. Inmashari@gmail.com si quieren contactar. Ajá, ¿Instagram tienes?
también, igual, en Mashari. O sea, todo sin Mashari, pero Sí, es sencillo para que me encuentren. Sí, lo facilitas, porque después hay personas que tienen 14 nombres diferentes y es un poco complicado. No. Pues Inma, invitamos a la gente que le guste lo que haces, Claro. que lo necesite, que somos la mayoría, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. A ti. Vanessa, ¿vamos contigo? Genial. Muchísimas gracias. Bueno, pues soy Vanessa Vacas, vivo en España, en Biescas, y soy terapeuta holística. No tengo nada que me defina de lo que hago. Trabajo con el agua, a través del agua. Sí, soy consteladora fluvial, tallerista fluvial, pero bueno, las sesiones siempre acabo trabajando con el agua porque es maravillosa, pero pues toco varios temas, o sea, así como con el agua, el coaching, la escucha, tengo un máster en el ego, me encanta hablar. ¿Y qué hago? Ayudar a las personas que lo necesiten, ayudarlas no, acompañarlas a transformar esas energías, a cortar esas lealtades, patrones, todo aquello que le estén limitando. Incluso a personas que no están muy mal, no están, pero que quieren salir de esa zona de confort e ir a por más. Se ponen propósitos mayores a donde están y les acompaña a hacerlo también. Que obviamente, para quien no conozca las constelaciones fluviales, pues es una rama de las constelaciones familiares. De hecho, es lo mismo, pero a través del agua, ¿no? Sí, es la gran base de las fluviales son las familiares. Juan Carlos Arias, el originador, con él hice el segundo grado, tallerista fluvial, y sí, es igual. ¿Alguna diferencia? Que se hace individual y que, bueno, la diferencia más importante es que en el agua, por ejemplo, no entra la mente. El agua tiene toda nuestra información, toda la información del todo, y lo único que hago es leer y dar la información que el agua me dé a la consultante o al consultante. Ok, y en el caso, porque habrá mucha gente que nos esté escuchando que tampoco conoce las constelaciones familiares, ¿en un minuto nos podrías explicar en qué se basan las constelaciones familiares? Pues las constelaciones familiares se basan en el orden. Justo estaba con una compañera, el creador es Bert Hellinger, es una maravilla, es un maestro, es un iluminado. Este hombre nos dio un regalo de vida grandísimo. Y al final todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, todo lo que repetimos, el 70%, porque la hidrosistémica habla de otra cosa, es de la familia. Y es mirar nuestra familia, conocer la historia de nuestra familia, conocer la nuestra. Y a partir de ahí hacerlo diferente. Ok, pues suena muy interesante. De hecho, tú sabes que yo me lo hago todo porque es parte también de mi curiosidad, de mi personalidad, y me interesa conoceros. Y son cosas que yo, a la gente que no las conozca, yo los invitaría a que probaran porque se pueden sorprender y mucho. Pues Vanessa, ¿y dónde te pueden localizar? Pues, bueno, iba a decir, aquí tengo el número, Sí. ¿me están escuchando? Claro. A ver, el número de teléfono es +34 691 23 6951. Okay. Pueden ver cositas en Facebook, Vanessa Vacas, y en Instagram, vanessa.vacas. Okay. Ahí suelo colgar cositas, pero bueno, no estoy todavía en redes, no tengo página, no... Ok. Todavía no. Pues ya llegará. Pues invitamos a la gente a que le dé curiosidad, que le guste hacer algo de lo que haces contigo, pues obviamente que te contacte. ¿Vale, Mané? Gracias. A ti. Paloma, tu turno. Pues a ver, yo podría decir que estoy al servicio, pongo al servicio de las personas un montón de herramientas que he ido conociendo a través de mi camino personal y que creo que son muy valiosas. Trabajo con el tarot, trabajo con el yoga, con el masaje. A mí me gusta trabajar al ser humano en conjunto, entonces en el cuerpo se reflejan un montón de historias que tenemos en nuestra cabeza, entonces es como una ayuda holística del todo en el ser humano, a ayudarle a que conecte consigo mismo, que se conozca, que esté conectado sus centros. Entonces a partir de ahí todo trabajo es posible, ¿no? Cuando uno ya está en su lugar, se conoce, sabe, entonces para eso pues pongo al servicio todas las herramientas que conozco.
Y bueno, podría decir que trabajo como coach, también trato mucho el tema de la alimentación, para mí es una cosa esencial cómo nos alimentamos porque somos energía, entonces el tema de qué energía incorporamos, para nosotros qué energía tenemos para trabajar, para vivir, ¿no? Entonces soy coach nutricional y bueno, pues depende del perfil de la persona, también trabajo con la biografía humana que tiene mucho que ver también un poco con las constelaciones, que es toda la información del árbol genealógico y qué personaje nosotros hemos desempeñado y desarrollado para sobrevivir a nuestra infancia sobre todo. Entonces, bueno, pues depende del perfil de la persona, yo hago una así y digo, bueno, pues con esta persona vamos a empezar a trabajar de esta manera. Y pues con todas las herramientas que tengo, pues voy haciendo un trabajo personalizado con ellos. O sea que Dime, perdona. los puedes abordar desde casi cualquier punto, ¿no? Que es lo interesante de todo esto. Sí, bueno, desde cualquier punto, que en realidad es como el ser completo, ¿no? O sea, claro, ayudando a que tu energía circule, tu mente va a estar también más clara, ayudando a que tu cuerpo esté más ágil y tú puedas conectar con tus emociones, con tus sensaciones. También vas a tener una visión más amplia de todo, del entorno, de ti mismo, ¿no? Entonces es como un acompañamiento de todas las dimensiones del ser, que para mí es como veo la historia, ¿no? Pues sí. Somos un universo, entonces no nos podemos quedar en nuestra cabecita o en nuestro cuerpo simplemente, ¿no? Claro, gran parte de la idea de este programa precisamente es concienciar a la gente de que somos un todo, de que al final todos los cuerpos, los que conocemos y los que no conocemos, están interasociados, interrelacionados, ¿no? Y es muy importante trabajarlos. Paloma, ¿y estás trabajando más en grupo, individual, online, presencial, talleres? ¿Cómo estás trabajando ahora? Bueno, yo trabajo sí, sí individualmente, online, también trabajo presencialmente porque también hago, pues hago como profesora de yoga, entonces también a veces hago grupos de yoga y de meditación, soy meditadora, o sea, creo que la meditación es una herramienta esencial en la vida. Y entonces, bueno, según se va dando, ¿no? O sea, a veces las personas solo quieren abordar su problema desde un punto de vista, entonces yo me adapto también a eso, porque al fin y al cabo es el trabajo de estas personas, ¿no? Entonces yo me adapto a lo que ellos necesitan. Luego yo, según veo lo que tal, pues voy metiendo mis otras cosas, ofreciendo mis otras herramientas que tengo y bueno, a veces la gente abre mente, abre conciencia y entonces vamos trabajando así sutilmente. Pues mira, me hiciste recordar con eso cuando yo empecé la metafísica a los 16 años, que yo llegué trabajando en la metafísica y pidiendo que quería desarrollar mis poderes psíquicos. O sea, la telepatía, y claro, la profesora de metafísica se rió mucho, ¿no? Me dijo, tú vas a trabajar lo que tú quieras. Y acabé haciendo otra cosa completamente diferente. Paloma, ¿y la gente que te quiera curiosear, contactar, ver cosas, dónde? Pues bueno, mira, mi web está en construcción, entonces de momento lo que estoy haciendo es ofrezco mi página de Facebook, por ejemplo, Paloma Barranco, tengo Instagram, que sería Paloma Viento, y bueno, mi número de teléfono, pues que también sería más 34 654 300 553. Ahí también puedo hacer consultas de tarot, también el tarot es una herramienta súper para mí importante para el autoconocimiento, entonces bueno, pues por ahí me pueden contactar diferentes. Pues suena interesante, como hemos visto creo que herramientas hay de sobra, ya sabrá lo que nos escuchan, si les apetece, si quieren, si lo necesitan o no, ¿no? Nosotros siempre los apoyamos, hagan una cosa o hagan otra. Vale, pues si os parece bien, vamos a preguntas y comentarios de los oyentes. Dice, soy Elena de Barcelona. Yo siempre he sentido que la gente no me respeta. Cuando estamos en grupo, lo que comentábamos hace rato, y yo hablo, la gente no me hace caso y me siento mal. Y no sé por qué es ni qué hacer. Que esto es algo que a mí me lo ha compartido mucha gente en los talleres, ¿no? Es como si no fuera importante lo que digo, ¿no, Inma? Bueno, en este caso ya estaríamos identificando a una persona que ya se está molestando. O sea, entonces ahora ya sí que hay un trabajo que tiene que hacer. O sea, hay una molestia, está sintiéndose mal porque se está sintiendo ignorada. A ver, la herramienta claro, es que ahí habría que profundizar,
qué patrones, qué partes de su carácter se están activando. Se activa el desmerecimiento, la baja autoestima, bueno, es que claro, habría que trabajar todo eso, habría que meterse dentro de su árbol familiar, habría que ver creencias limitantes, habría que ver todo eso. Pero, a ver, así rápidamente sería, yo cogería a las personas que si son claras, o sea, si ella identifica que son ese cierto tipo de persona, por ejemplo, 3 personas, me haría hasta cierto tipo de preguntas. ¿Qué me mueve esta persona? La apuntaría. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me está haciendo sentir? Lo apuntaría. Iría haciéndome un autoanálisis de qué es lo que está saliendo ahí. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Ima. Yo le diría, Elena, yo ahí vería 2 trabajos, uno interior y otro exterior. O sea, el interior en cómo recibo y cómo percibo lo que me está pasando, ¿no? Pues simplemente no da importancia porque no es mi responsabilidad. Entonces, que me la sude un poco. Pero también un trabajo exterior. O sea, a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, he estado en un grupo y de pronto he estado hablando y por lo que sea, no me han hecho caso. Y yo o me he levantado y he dicho, yes, ¿os importa lo que estoy diciendo un coño? Y la verdad es que la gente pone atención. O sea, cuando pones ciertos límites o te das importancia, la gente te escucha. Por eso te digo que aquí, Elena, había pues 2 trabajos. El interior de cómo quiero o cómo puedo percibir esto, ¿no? Si permito que me afecte mucho o no. Y después el exterior. Si quieres cambiar esa realidad, pues tienes que tomar una parte más activa, ¿no, Vane? Sí, pues fíjate que lo primero que ha dicho es, nadie me respeta. Yo la invitaría a que mirara en qué no se respeta a ella. Dónde no se está respetando, porque lo que tú dices, ¿no? Si te respetas, te levantas y dices, oye, estoy hablando. ¿Qué pasa aquí? Y es lo que le están mostrando. Entonces yo le invitaría a que fuera ahí, a ver dónde ella no se respeta, dónde no cumple su palabra, por qué no ha sido respetada, igual está enfadada. Entonces, la primera la soltó. ¿Dónde no se respeta? Pues sí, totalmente de acuerdo. Vale, dice, mi nombre es Mario de Cáceres. ¿Qué pasa cuando tú tratas de poner límites o decir que no te gusta, pero esa persona no te hace caso y sigue con su actitud? Porque claro, aquí ya pasamos de que ya no eres pasivo, estás tomando una parte activa, pero al otro se la repampinfla, ¿no, Paloma? Sí, bueno, en este caso puede haber 2 cosas. Estos límites no los estás poniendo tan claramente, porque si esto se sigue repitiendo, es lo que decía Vane antes, hay una parte de ti que todavía le falta acabar de dar este final de trabajo, y otra, tú tienes la opción de separarte de esta persona, tú tienes la opción de salir de escena. O sea, si una persona no te trata como tú quieres que te trate, tú también puedes alejarte, protegerte. O sea, no tienes por qué. Si tú sigues en esa interacción, es porque tú quieres todavía, o sea, todavía tienes trabajo que hacer. Ahora, en el momento en el que tú dices, vale, será su tema, porque cada uno está en un proceso vital. O sea, entonces esta persona también tiene que hacer pero tú ya lo has hecho, entonces tú dices, bien, pues ya está, sea tu madre, tu hermano, me da igual, coges y sales de escena. Claro, cuando la situación lo permite, porque claro, hay situaciones, yo estoy de acuerdo contigo en que si puedes evitarlas, pues solo las evitas y ya está. Claro, cuando es, por ejemplo, tu trabajo, con personas que tienes que convivir todos los días, con tu familia, que tienes que vivir ahí en esa casa, por lo menos de momento, claro, y esa persona, por más que tú haces, no lo entiende o no quiere, primero, no sentirte mal, porque no es tu responsabilidad. Y segundo, pues buscar diferentes opciones. Como dice Paloma, pues si te puedes apartarte, convivir lo menos posible, pero lo más importante, no te sientas mal, no es tu culpa. O sea, no es tu responsabilidad lo que el otro decida hacer. Aunque entendamos, Paloma, que el otro no existe. Pero bueno, para que nos entendamos, ¿sí, Paloma? No, que me gustaría añadir que en realidad siempre podemos hacer algo. O sea, tú puedes dejar tu trabajo, tú puedes irte de la casa de tu familia. O sea, quiero decir, en el momento en el que tú sostienes esto bajo una excusa, es porque estás formando parte de esa historia. Porque es muy raro que tú no puedas, o sea, puedes dejar a tu pareja, puedes dejar a tu hijo incluso. O sea, no hay nada que te impida protegerte a ti mismo de estar bien y de ser bien tratado, pero ese es un trabajo muy profundo que hay que hacer. Pues sí. Tienes toda la razón. Ahí lo que sería importante que te preguntaras es, ¿vale la pena dejar un trabajo? Sí.
Eso lo tendrá que decidir cada persona. Claro. Porque una persona no me está respetando, o simplemente trabajo en mí mismo, me la suda lo que diga y lo que haga, y yo sigo en el trabajo que he decidido y que me gusta. Claro, ahí ya son hilos muy finos que tejer, ¿no? Porque esto que te pasa en ese trabajo, que dices, vale, pues lo dejo. A lo mejor te puede pasar en el trabajo de la semana que viene, o en el mes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te la pasas de trabajo en trabajo porque hay un inconsciente que le gusta molestar? Claro, habría que verlo, Vanessa. Esto es lo que hablamos de que si no haces tu recorrido, se te repite. Claro. Entonces, si te quieres salir del trabajo, salte. Pero haciendo tu recorrido, resolviendo en ti eso que te ha molestado, el por qué te sientes que el otro te trata mal, y en el siguiente no te volverá a pasar. Pero si lo cambias en plan de, pues venga, que me voy a otro. Claro, es que por eso hay que verlo, hay que sopesarlo, hay que sentirlo, porque es como los miedos, ¿no? Vale, tú tienes un miedo, te vas, sí, lo evades, pero lo vas a evadir por cierto tiempo y seguramente para regresar. ¿Qué te la vas a pasar? Yendo de lugar en lugar, claro, en algún momento a lo mejor es importante darte cuenta de dónde viene el miedo y cómo trabajarlo, pero ese es un tema diferente, que ya hablaremos en otro programa. Se nos ha acabado. Irma, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti también por este programa que de verdad que merece muchísimo la pena y que van a aprender un montón de cosas. Pues me da gusto que lo veas así porque lo hacemos con mucho cariño y con toda la conciencia que somos capaces. Vanessa, pues gracias por un programa más. Tú que eres de la casa. Yo encantadísima, me encanta, te lo agradezco. Lo sé. Tú sí que me has sacado de mi zona de confort. Sí, de verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Súper agradecida y espero que todos estos aportes acompañen a muchas personas a salir de ahí también. Ya te digo yo que sí, porque además los mensajes me los mandan a mí con eso. Paloma, pues gracias por este primer programa, ojalá haya más, y pues agradecerte por compartir parte de tus experiencias. Muchas gracias a vosotros también, a mis compañeras que han estado ahí, que son parte de mí también. Y bueno, gracias por estar ahí, por hacer este programa. Yo encantado, de verdad. Bueno, a los que nos estéis escuchando, recordar el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.